Sí, muy buenas tardes. Estamos ya en la luz de la palabra, estamos en el cierre habitual de los lunes y estamos pues, con un momento muy especial para hablar, como corresponde en estas fechas. Yo creo que todos tenemos que brindar esos homenajes a las personas que, bueno, pues que ya no están entre nosotros en un plano físico, pero que nunca han dejado de acompañarnos, y más si se muestran con homenajes como el que tuvo lugar el sábado en Madrid, en una organización brillante, diría yo. Ahora, bueno, como tanto Martín Estrillas, que me acompaña en el estudio, que le hemos vuelto a sacar otra vez le hemos vuelto a sacar, no, le hemos vuelto a meter, porque él sale de la tertulia de La Boca del Lobo, y hemos dicho, no, Martín, tú tienes que estar aquí presente, entre otras porque tu padre estaba en uno de esos carteles en el homenaje a los caídos de la marcha del sábado. Y también pues nos acompaña Alejandro López, más conocido como Harry, que también formó parte de esa organización, como yo, brillante, impecable. Bueno, ahora a nivel técnico me diréis si encontrasteis algún que otro pero, como se suele decir, pero yo creo que fue una absoluta, no solo devoción, sino además una muestra de respeto, de responsabilidad, de alegoría a toda esa juventud que quiere tener esa esperanza, y sobre todo, ya no que tenga como ejemplo, sino que quiere que se respete las figuras, los nombres, las personalidades que representabais en los carteles, pues tanto de Juan Ignacio González, como de Ricardo Sainz de Inestrillas, como de Sergio Ramelli, como de Constantino Pisán o Sebastián Deiseu. Si hay algún nombre que no he pronunciado bien, ahora me lo decís. Pero de tantos compatriotas europeos, españoles, asesinados por la extrema izquierda, en un alarde, pues yo diría que por silenciar, hoy en un menor nivel, pero lo seguimos viendo, por silenciar aquellas voces, aquellos movimientos, aquellas personalidades influyentes que puedan ir o que puedan perjudicar la continuidad de movimientos que son contrarios, ¿no? Y de ahí pues que acabaran en estas terribles y mortales consecuencias que fue la muerte o el asesinato de cada uno de ellos. En primer lugar, os quiero dar las gracias, y ya os voy a hacer la palabra porque vosotros sois los protagonistas, junto con tantos que estuvimos allí presentes, como digo, en esta memorable marcha. Y gracias a los dos por haber querido abrir este huequito de vuestra agenda para mí. Martín. Pues muchas gracias a vosotros, sin ninguna duda. Y antes de nada quiero yo también aprovechar, porque efectivamente en la cabecera de esa marcha estaba por primera vez el rostro de mi padre, y han tenido que pasar 38 años para que un grupo de jóvenes hayan reivindicado su figura y su muerte como uno más, como uno de los camaradas caídos a lo largo de todo este periodo. No es que nosotros nos hayamos sentido solos en ningún momento, porque siempre ha sido considerado como una víctima de ETA, y aquí hemos contado con el cariño de quienes así lo reconocían, pero es la primera vez que además se reconoce su carácter patriótico, su carácter de caído por España y caído como el resto de europeos, a manos de una juventud que es el Alfonso I, que la verdad es que es de agradecer ese gesto. Ya digo, 38 años más tarde, así que un placer estar con vosotros, no cabe duda. Bueno, no sé si nos has podido escuchar, Alejandro, que te doy de nuevo la bienvenida porque teníamos algún problema de conexión. ¿Nos has escuchado? Sí, al final, bueno, Fenomenal. A Martín, he escuchado al final de Martín, sí. Bueno, pues yo te presentaba como agradecimiento, entre otras cuestiones, por esa brillante organización, por esa responsabilidad, por esa, bueno, pues por ese homenaje que habéis mostrado por tantas personas que estábamos allí en homenaje a estos caídos que, fíjate, en la marcha nos preguntaban de vez en cuando íbamos desde ese punto de partida, desde Príncipe Vergara con María de Molina hasta la calle Acuña, y me vais a decir el número exacto, 1921, ¿verdad? 19, ¿verdad? 19. Sí, que es la casa de Juan Ignacio González, y nos preguntaban algunas personas por la calle, nos decían, claro, íbamos en completo silencio, como se tenía que hacer la marcha, y nos preguntaban
perdón, ¿por qué nos estáis manifestando? ¿Por quién se hace la convocatoria? Y decíamos, los caídos, y aún así se quedaban sorprendidas las personas. No sé qué os parece, si quieres, Martín, por cederle la palabra ahora y para darle la bienvenida de nuevo a Alejandro López de la Asociación Alfonso I. ¿Qué os parecían este tipo de preguntas, o que a lo mejor no se conozca este motivo de la convocatoria? Bueno, eso te muestra un poco el sustrato que tiene ahora mismo la sociedad, ¿no? Lo patriótico ha pasado no a un segundo plano, a un tercero, cuarto, quinto plano, y la gente no conoce más allá de lo que ven los medios. Alguno nos ha dicho que si nos manifestábamos por los caídos en la gota fría. Y decir, bueno, ha habido algo criminal ahí, pero caídos tampoco los vamos a denominar. Ciertamente, además elegimos a estos camaradas caídos porque quizás sean los menos conocidos y en parte injustamente, ¿no? Ha habido mucho homenaje a los caídos de antes de la guerra civil, pero después, durante la transición y en los tiempos incluso más modernos, como es el caso de Tommy Lynch, ha seguido habiendo caídos, ¿no? Y nos parecía buena idea recordarlos y mostrarlos a todo el mundo para que tengan conciencia de que sigue habiendo gente generosa dispuesta a entregar su tiempo, su militancia, incluso algunos su vida, ¿no? Por una causa. Martín. Bueno, yo creo, efectivamente, repasando un poco los nombres elegidos, que son elegidos esta vez, pero que pueden cambiar. Yo creo que se dan varias circunstancias y todos ellos a mí me han resultado, estudiando sus casos, me han resultado absolutamente imprescindibles, ¿no? Hemos elegido personas, o han elegido personas, Alfonso I, elegido personas que estaban entre los 19 años y que es el menor de todos ellos, y los 51 de mi padre, en el caso de los mayores, pero que todos ellos representan un tipo de caído que se quiere ignorar, ¿no? Todos son posteriores a la Segunda Guerra Mundial, es decir, a ese nuevo orden que se ha construido después de la Segunda Guerra Mundial. Muchos de ellos son muy recientes. La mayoría de ellos tienen 19, 20 años, pero todos se corresponden con una conformación social que hace precisamente que caigan en el olvido. Yo quiero recordar, por ejemplo, ¿no?, que Constantino Prisan, el rumano, pues es un hombre que muere en las prisiones soviéticas de Rumanía después de la Segunda Guerra Mundial, y muere pudriéndose en una prisión. Pero quiero recordar que personas como Sergio Ramelli, o como Tommy Lynch, o como Sebastián Dossier, han caído haciendo una expresa representación de la sociedad actual. Sergio Ramelli, por ejemplo, un chaval de 19 años, fue brutalmente asesinado con llaves inglesas, a mazazos de llaves inglesas, por una promoción de estudiantes de medicina, no por animales de bellota, por estudiantes de medicina. Así lo reconocieron 10 años más tarde los autores del atentado, porque era miembro del Frente de la Juventud italiano, porque era un chaval que había sido expulsado obligado a ser expulsado de su instituto y de su centro de formación, había tenido que pasar a otro privado porque ya venía siendo agredido. No les bastó. Y no les bastó por lo que los autores decían, está publicado en sus propios libros, ellos mismos, los autores del atentado, por algo que yo creo que era importante reflejar este fin de semana, ¿no? Y era la deshumanización de lo que ellos llaman el fascismo. Da igual, la deshumanización de las personas que tienen una militancia o que tienen una forma de verla, de entender la vida, con 19 años. Fueron agredidos salvajemente por dos personas a llave inglesa, a estacazos de llave inglesa en la puerta de su casa sobre su pequeña moto, en la puerta de casa. Pero es que un Tommy Lynch, que podríamos haber elegido a un Ignacio Echevarría, o que podríamos haber elegido a un Henry Anselme, son personas que han perdido la vida en un momento, en una actuación que también encaja en lo que es la sociedad actual.
ese multiculturalismo tan maravilloso que en Londres supuso la muerte de Echevarría, el héroe del monopatín, que en Francia, en Anig, supuso que Henry Dansen interviniera con una mochila para impedir que un animal, otro multicultural joven landés, asesinara a varias personas y a varios niños presentes en el parque, y Tomlin, que impidió que una niña de 14 años trató de impedir, porque no lo logró y perdió la vida, fuera violada 2 veces por un sudanés que había pedido asilo político en Suecia. Vuelve a ser un ejemplo de una de las cosas que estamos viviendo en la sociedad actual y que no, o sea, quizá la diferencia del Tomlin es menos conocido que Ignacio o que Henry porque tiene un adicional, y es que es nacionalista. Es que es un chaval que también de 19 años, que también se deja la vida, que también defiende, pero además tiene el matiz de que es un nacionalista sueco. Y al final vamos conformando, Sebastián, por ejemplo, y fíjate que voy a ligar con otra cosa que estamos viviendo en España. Sebastián, por ejemplo, muere en extrañas circunstancias, arrojado desde un tejado durante una persecución policial. Persecución policial a su vez salvaje, de una manifestación autorizada que después es prohibida unas cuantas horas, que te retrotrae de nuevo a decir, oye, esto lo estamos viviendo, ¿no? Esto lo hemos visto hace poco, lo hemos visto en Ferraz, hemos visto barbaridades como estas por parte de una fuerza policial, no a las órdenes del orden y del orden normal y convencional, sino a las órdenes del poder constituido y del poder utilizando las herramientas que el poder les da, ¿no? Y luego, sobre todo, hay 2 personas, son los españoles, precisamente, que representan también algunas de las cosas más importantes de este periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por un lado, el mazazo permanente de la sociedad española con ETA, que hoy tenemos sentado en las instituciones. Era importante elegir a uno. Vuelvo a reiterar que mi agradecimiento eterno porque haya sido mi padre en su doble condición de militar y de falangista, ¿no? Que yo creo que es la razón por la que estaba en ese cartel. Pero sobre todo hay un personaje, yo creo que el origen de toda esta historia, que es Juan Ignacio González, que si nos fijamos es el único líder de un partido nacional en este periodo de lo que hemos llamado la democracia o la transición o el conjunto de las 2 cosas, que ha sido asesinado impunemente, que no ha tenido un responsable, que no ha sido juzgado nadie, que han sido acusados nuevamente deshumanizando a quienes podían haberlo, a quienes acusaban de haber sido sus propios compañeros los que habrían asesinado, y que hemos tardado, pues como digo, desde el año 80, pues tantos años en reivindicar su memoria, ahora ya cada año de una forma tan bonita como es ese silencio y esos presentes que sonaron en la calle de una forma tan brutal, ¿no? Al final la elección de estos personajes, y seguro que la de otros en el futuro, tiene mucho sentido, ¿no? Porque cada uno de ellos representa algo, alguno de los males, alguna de las cosas que estamos viviendo, alguna parte de esa deshumanización, como digo, de una forma de pensar concreta en la que todo está permitido, ¿no? De Ramelis escribió un libro que se llamaba Cuando matar a un fascista no era delito, en italiano. Y esta era la realidad, ¿no? Es decir, o te digo, de Tomlin, ¿no? Es decir, no importa, porque es que son ese tipo de noticias que se ocultan en la televisión o en la radio porque el imperfecto es un joven landés, ¿no? En este caso sudanés, pero es uno de estos que dicen, no, es que esto va a mejorar o va a auspiciar sí, el auge de la ultraderecha. Bueno, esta es la realidad, ¿no? Aquí había 6 personas elegidas, 6 personas muy bien elegidas, yo creo, de un homenaje que merecía mucho la pena y que ojalá ya llevábamos años haciendo para uno de ellos. Yo espero que esto al final se institucionalice y seamos capaces de hacerlo más años, ¿no? ¿Os parece a los 2 que tengo preparado parte de un vídeo que está ya publicado en redes sociales? Tengo 2, pero el segundo me lo guardo para el final por algo que acaba de mencionar Martín Estrillas, pero ¿os parece que veamos un poquito de ese comienzo del vídeo soltamos como una pincelada? Muy bien.
Bueno, y el resto que quiera seguir viendo esa marcha de las antorchas que a todos nos emociona, larga, pero muy emotiva. Y la verdad, por lo que decía al principio también Alejandro, por si no lo has escuchado, por ese respeto, por ese halo de silencio que, bueno, vosotros, yo era la primera vez que asistía, vosotros estaréis, seguramente ahora me contáis cuántos años se lleva celebrando esta más conocida marcha de las antorchas, pero porque decía que se creó como un halo. Es una zona donde no dejan de pasar coches, más con estas fechas, Príncipe de Vergara, y era como si todo respetara el ambiente creado. No había, yo creo que en la hora y pico que dura la marcha, o quizás algo menos, pero el frío hacía que pareciera más, los coches respetaron. O sea, yo creo que escuché un pitido en toda la marcha, un bocinazo, y el resto, pues la verdad que todo bastante contemplativo y todo, como digo, muy, muy respetuoso, muy al hilo muy en propiedad con esta marcha. Bueno, Alejandro, sí. si te parece, lo primero Te voy que a quería bajar un decir... poquito, voy a pedir que reduzcamos un poquito el cartel porque se te ven los ojos y es todavía como un rastro más de misterio. No os perdéis nada especial. Yo sí quería decir al respecto, además de lo que estabas diciendo tú ahora, yo quería felicitar a los que me estén escuchando y que participasen en la marcha porque no lo pusieron muy fácil, porque fueron disciplinados, porque entendieron perfectamente cuál era el sentido del silencio durante la marcha. Sí. Y la verdad es que eso yo creo que fue muy importante. La gente no solo estuvo, sino que participó, se involucraron, les veías preocupados por mantener la formación, por facilitarnos en todo momento el trabajo. También quería decir que otro elemento diferente de esta marcha es que en las relaciones que nunca, no siempre son fáciles entre los diversos grupos de nuestro mundo azul, la colaboración con los camaradas de Falange ha sido estupenda y esto ha sido una cuestión conjunta entre Alfonso I y Falange. No quería dejar de destacarlo. Y también el de Y agradecer. Falange, aunque tengamos aquí un poquito de mayor edad a Martín, pero Falange destacando la presencia de los jóvenes, el joven Claro, espíritu. claro. En Es edad que también, es además, broma. si Pero te das los cuenta, por ejemplo, jóvenes, que no es fácil. claro, si te das cuenta, por ejemplo, en la cabecera de la marcha, donde estaba la pancarta, que tiene el lema que lo resume todo, es por todos los caídos, pues pusimos gente joven, porque las viejas glorias o no tan glorias, como los que ya peinamos canas, pues dimos un paso atrás, porque además lo interesante de esto es que frente a un mundo en el que presentan a la juventud ejemplos puramente decadentes, nosotros queremos presentarle ejemplos heroicos, pero que son como ellos en el fondo. Ramelli era un chico que le gustaba ir a jugar al fútbol y estar con su novia, no era diferente de ellos. Y sin embargo, en un momento dado supo dar el paso al frente. Entonces, que la juventud sepa que puede tener un referente que es exacta o perfectamente cercano a ellos, no es pues es un santo, es un chico como ellos, pero que supo encontrar el momento adecuado para dar el paso al frente y comprometerse con algo más importante que ellos. Y por eso los que tenían que ser protagonistas, en cierto modo, eran precisamente los jóvenes. Y por eso algunos de los caídos que escogimos para este año, porque como bien dice Martín, Dios mediante, el año que viene serán otros, pues eran muy jóvenes, ¿no? Porque ese es un elemento fundamental que queremos mostrar a la juventud, para que se comprometa, para que abandone esta línea decadente del sistema. Si lo que decía, por ejemplo, Martín, además de cada uno de los caídos, que los describía perfectamente, a mí se me venía a la mente mientras lo decía, que en realidad todos ellos fueron asesinados por diversas formas que el sistema utiliza, ¿no?
al final hemos descubierto, bueno, algunos lo sabíamos ya, pero la gente, alguna empieza a descubrirlo, que por ejemplo ETA es una parte más del sistema. No ha tenido ningún problema en encontrar su encaje en este sistema. Y luego, por supuesto, los asesinatos de Sebastián o de Ramelli, en los que, como bien decía, a nadie le importó porque eran fascistas. Y fue probablemente desde órganos muy cercanos del Estado donde se atentó contra sus vidas. Pero lo más triste de todo fue aún, como dice Martín, el silencio. No le importaba a nadie. Y por eso nosotros hemos dicho, por todos los caídos, por los que hemos nombrado esta vez y por los que no hemos nombrado y iremos nombrando, porque todos se merecen ser recordados y todos se merecen ser ejemplo de los jóvenes de hoy. Sí, tú preguntabas además ¿Por cuántos años por lleva el origen. organizándose En la realidad, marcha? esta en particular es el primer año que se hace. Lo que pasa es que sí tiene referentes, ¿no? Porque Pues no me lo quiero imaginar, con lo bien que ha salido, no quiero imaginar cómo va a ser tiene la próxima. Tiene referentes tanto en Europa, donde sí se hacen estas cosas y son impresionantes. Hemos estado hablando de Sergio Ramelli, pero en Acca Larentia, en Italia, todos los años se hace una celebración por otros 3 caídos del MSI, también asesinados brutalmente, lo cual no deja de sorprender a las autoridades italianas el que haya gente que quiera rememorarlos, y lo hacen de una forma, bueno, yo creo que modélica, ¿no? Porque hacen lo mismo, es una marcha de antorchas, una marcha del silencio, una formación perfecta y simplemente 3 presentes por todos los caídos, que la verdad es que embargan, ¿no? Imponen y te conmueven, ¿no? Y yo creo que eso se buscaba también aquí, ¿no? Porque no somos menos, porque no tenemos menos caídos y porque sí somos capaces, como ha quedado claro, de mostrar varias caras, ¿no? Tenemos la cara combativa en la que es capaz de enfrentarse al sistema en Ferraz, o tenemos la cara combativa que es capaz de organizar una manifestación pues en relación con la inmigración o de Ferraz o de Génova a Ferraz, explicando o compitiendo con todo el entorno político, pero también somos capaces de generar una marcha de respeto profundo, de recuerdo y de significado tan profundo como era el de los caídos, ¿no? En España es verdad que el referente inmediato se recuperó hace como, yo diría que 10 o 12 años, con uno de los presentes y quizá el que hacía un poco que la fecha fuera esta, ¿no? Que es Juan Ignacio González, el jefe del Frente de la Juventud, asesinado en su portal. Es en donde acabamos la marcha, y que sí, yo creo que llevábamos como 10 o 12 años haciendo esa marcha de las antorchas, ¿no? Igual alguno más, la memoria me puede fallar. Pero incluso eso había tenido un periodo en el medio entre la muerte de José Ignacio y la recuperación de su memoria. Incluso eso, ocupados probablemente en otras cosas y en otras batallas políticas y en otras historias, también había tenido un vacío en medio en el que no se había hecho gran cosa. Y se empezó, la Asociación Juan Ignacio empezó a trabajar en ello, con mayor o menor éxito. Era un poco distinto, sí que había una serie de discursos. Bueno, la mezcla de esta toma de testigo de la marcha de las antorchas con el referente en Europa, los referentes, porque no es el único lugar donde se realizan ese tipo de marchas. Viene ahora, ¿no? En enero, por cierto, la de Italia. La de Acca Larentia viene ahora en enero. Pues yo creo que esa mezcla ha dado un formato muy emotivo, muy, bueno, tú decías, y era verdad, yo lo notaba en la calle en Príncipe de Vergara, nada menos que todo Príncipe de Vergara, en absoluto silencio, los coches, los policías, los policías menos, porque la verdad es que vociferan más, pero en general el público que estaba ahí por allí, los viandantes, los coches, debió ser sobrecogedor para todo el mundo aquella marcha en formación, una formación libre, pero una formación de 4 en fondo. Debió ser muy impresionante, porque te digo que efectivamente el entorno era de absoluto silencio, de absoluto respeto. Luego, cuando encuentren o cuando algunos se molesten en buscar quiénes eran, probablemente se les pasen estas cosas, ¿no? Y ha habido ya algún comentarios en redes y tal, donde estos miserables pues terminan de decir que Sergio Ramelli pues es alguien que venía buscando lo que se merecía, ¿no? Y dices, tiene narices que pueda haber alguien que piense que un chaval de 19 años tenga la militancia que tenga, pueda ser asesinado con una llave inglesa
por el mero hecho, lo decían sus asesinos, por el mero hecho de, no, yo no le conozco, es un militante del MSI, o es un militante en este caso del Frente de la Juventud, ¿no? Esa, como decía antes, esa deshumanización de las personas. Bueno, esta marcha tiene unos antecedentes, esa marcha tiene unos referentes que yo creo que ha estado muy bonito el traspaso de antorchas, por llamarlo de alguna manera, y pasar de un modelo en el que se recordaba a una sola persona para utilizarla como mecanismo de recuerdo de todos los que han dado su vida por España de una u otra forma, por España y por el resto de Europa, de una Europa que se nos escapa y de una Europa que vamos a dejar de conocer, precisamente porque todos ellos combatían con alguna de esas partes, que son la misma, pero son partes de ese mismo modelo que se nos quiere imponer, ¿no? Alejandro, no sé si quieres comentar algo al respecto, porque yo os voy a preguntar no os voy a preguntar, os voy a dejar en el aire un nombre que precisamente el director de esta casa ha preguntado si estaba presente en esos carteles. Digo, creo que este año no, que es Víctor Laínez, pero estoy segura de que le tenéis en mente cualquiera de los dos y de los que han formado parte de la organización de la marcha. Sí, bueno, entre barajar diversos nombres, pues sin duda se nombró. Bueno, en este año se han elegido estos. Y ya está. Y el año que viene, pues, si Dios quiere, y nuestra intención es que esto dure mucho tiempo, pues iremos sucesivamente sacando nombres de nuevos caídos. Y indudablemente este camarada lo merece también. Y también será uno de los que se nombren en su momento. Y bueno, en general, bueno, es que Martín lo ha explicado todo estupendamente. No sé muy bien qué puedo añadir. Martín, lo has clavado. Bueno, no, yo creo que es verdad que faltan muchos nombres, anoche lo comentábamos, pero también es cierto que podríamos haber hecho una manifestación con miles de carteles, porque tristemente claro, esto es una constante, ¿no? Esa deshumanización a la que yo hacía referencia es una constante. Claro que está Víctor Laínez, que además cayó el mismo día de distinto año que Juan Ignacio. Claro que podía estar Víctor Laínez y podía haber estado otros, pues no sé, Víctor Legorburu, que también fue asesinado por ETA y también era un militante. Y es que desgraciadamente los que pensamos de una forma determinada y sobre todo somos apasionados en la forma en la que defendemos nuestros principios, pues somos un flanco fácil, ¿no? Y un blanco fácil de las iras de quienes no tienen ningún aprecio por la vida, de quienes no tienen ningún esquema ideológico, de quienes no tienen límites a su barbarie, ¿no? Entonces, es verdad que hay muchos. Anoche yo hacía una relación de gente y me salían un montón de personas que no estaban en esa lista. Podríamos haber elegido a Jean Palac en lugar de a Constantino Prisant. Si recordáis, fue el hombre que se autoinmoló en Praga, en la primavera de Praga, frente a un carro de combate y se incendió precisamente ante la invasión soviética, ¿no? Y es otro gran referente, Jean Palac. Son muchos los nombres que desde la Segunda Guerra Mundial para acá, como digo, desde esa nueva historia, desde esa nueva Europa que ha sido construida a partir de la falacia de la paz en la Segunda Guerra Mundial, pues nos ha convertido en un mundo que destruye los valores por los que fueron construidos la Europa previa, la Europa de los valores cristianos, la Europa grecorromana, y que ha sido poco a poco sustituida por la Europa globalizada, la Europa sumisa a los Estados Unidos. Sebastián Dassiev, no se nos olvide la manifestación en la que fue perseguido primero y asesinado después, estaba en una manifestación contra el imperialismo norteamericano en Europa, ¿no? Porque una vez que vinieron a supuestamente ayudar a los aliados, nunca más se fueron. Esa es la Europa que nos han dejado, ¿no? La Europa de la sumisión, la Europa del globalismo, de la Agenda 2030, en sus diversas versiones es la misma, la de Sociedad de Naciones, la de la OTAN, la de toda esa organización supranacional que tiene un único poderoso y que va adoptando formas distintas a lo largo del tiempo. Ya estamos próximos al 2030 y ya tuvo a bien introducir el efecto 2050 en algún momento, pues tanto Sánchez como el resto de los individuos que manejan los hilos en el resto del mundo, ¿no? Es decir, siempre hay un plan nuevo, siempre hay una nueva modalidad
una nueva vuelta de tuerca en esa sociedad construida después de la derrota del Eje. Y en esa los perdedores son los que somos los que somos, y somos los que ponemos fundamentalmente la sangre. Eso no quiere decir que no haya otras, ¿eh? Afortunadamente somos combativos y afortunadamente hemos tenido la capacidad bueno, pues de responder o de actuar en ocasiones con todo lo que teníamos a nuestro alcance. Pero la realidad es que quien siembra de sangre desde entonces las calles y las ciudades, pues somos los que somos mal llamados nacionalistas, patriotas, socialpatriotas de distintas organizaciones, que, como digo, además tienen un doble castigo, y es el que caer por esas causas no es motivo de respeto, no es motivo de señalamiento, no es motivo de hacer un hueco en algún sitio y decir, oye, que fueron asesinados, y que al revés, hemos tenido que oír cómo con lo de Acalarentia, con lo de Sergio Navel y más con los otros tres compañeros de Acalarentia, pues la gente se escandaliza porque varios años después, casi 50 años después, haya gente que siga rememorando eso. Quizá les duele más, ¿no? Quizá les duele que nuestros hombres, nuestras personas, nuestros chavales son recordados durante generaciones, nuestros políticos, nuestros pensadores son recordados durante generaciones, y los suyos no. Los suyos pasan sin más, porque son intrascendentes, porque son la misma cosa, una detrás de otra, van cambiando de nombre, pero siguen siendo el mismo monstruo. Los nuestros no, los nuestros tienen un carácter especial, tienen una forma de ser y de vivir especial, tienen una forma de comportarse heroica, en la que dices, bueno, ¿y por qué lo hicieron? Porque creían en ello, porque estaban donde había que estar cuando había que estar, ¿no? Y además, y te voy a pasar la palabra, Alejandro, porque creo que, bueno, pues vosotros, tanto en la Asociación de Alfonso I como en... Uy, que se nos ha ido la pantalla, la vuelvo a poner, se me queda sin batería el teléfono, tenemos aquí para verte. Decía que te voy a pasar la palabra, pero sí que me gustaría destacar que vosotros, bueno, pues Martín, por cuanto trabaja también apoyando a los jóvenes de Falange, y vosotros con Alfonso I estáis acostumbrados a llevar a la práctica pues estas ideas que desde luego ni muchísimo menos desde otros círculos que precisamente han tenido que ver desafortunadamente con los asesinatos de estos caídos, de estos homenajeados, pues con temas como la inseguridad, con temas como la falta de soberanía, las ideologías como tal, la religión, bueno, la política, cualquier tipo de cuestiones donde estas personas han decidido o hemos decidido dar un paso al frente, sabemos las consecuencias que conlleva, y lo ha reflejado perfectamente Martín diciendo que sí, deshumanizar, lo que es lo que se pretende, deshumanizar no solo a las personas, sino las ideas también, reflejar esa falta de humanidad, pero además, no solo porque ellos no sé qué pensáis, no solo porque ellos no reivindiquen, o sí, sus figuras, pero es que reivindican las de verdaderos seres siniestros. O sea, es que es una cosa, es completamente alucinante. No sé, Alejandro. Sí, bueno, yo enlazando con lo que decía Martín, efectivamente, y rastreando estos 6 nombres, lo que se muestra además es que ellos fueron asesinados por un sistema globalista en el que hay 2 extremos, y esos 2 extremos están en combate o están en guerra justamente contra nosotros. Quiero decir, por ejemplo, al padre de Martín le mató ETA, que es marxista, pero, por ejemplo, a Sebastián le mató un gobierno liberal. Y en ambos extremos del mismo sistema, ambos son los dos extremos de un mismo sistema que funcionan dando una apariencia siempre de enfrentamiento para que la gente crea que realmente no están gobernados por los mismos siempre y de la misma manera. Podemos seguir viéndolo, ¿no? Por ejemplo, Costache, que era como llamaban familiarmente al camarada rumano, murió en una checa. Pero Tommy Lee murió por culpa de la obsesión liberal, de la obsesión capitalista, de introducir mano de obra barata para que los trabajadores de aquí tengan que bajar sus
sus expectativas laborales y sus modos de vida, y eso están siempre en comandita con la izquierda. Es decir, la inmigración, la invasión inmigratoria no es una cuestión de la izquierda, como algunos piensan. La izquierda lo que hace es ser la milicia a sueldo, en este caso del capitalismo, que son los que introducen, siempre son los empresarios los que cada vez piden más y más y más inmigrantes, sin importarle en ningún caso cuáles son los resultados, porque estos se viven en los barrios obreros, que se están convirtiendo en guetos. Y los únicos que frente a ello alzamos la voz somos nosotros, porque se ha creado como una especie de religión laica en la que hay una serie de valores que han sido impuestos por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, que son intocables y que deben ser aceptados de manera absoluta y como si fuese un precepto religioso. Y entre ellos está esa llamada antirracismo, que en el fondo no tiene nada que ver con la raza, es una cuestión económica que el capitalismo defiende para alcanzar mayores beneficios. Y bueno, en esa línea también, ahí es donde podemos ver el arma que utilizan. Antes era un arma física, la muestra está en Los Caídos, y hoy, como bien decís, es la deshumanización. Mientras hablaba Martín, me estaba acordando de los trágicos sucesos de la Gota Fría, cuando los periodistas desesperados por intentar defender el sistema frente a lo indefendible iban a entrevistar a los valencianos allí en el sitio, en el punto donde más habían sufrido. Y no recuerdo qué periodista de estas de por la mañana fue, pero le estaba preguntando a una chica y decía, bueno, aquí han venido criminales, ¿no?, de ultraderecha. Ya directamente eran criminales. Aparte ya del apelativo de ultraderecha, que nunca nos encaja, pero que nos han decidido colocar, directamente no importaba que hubieran ido camaradas como de nuestra estación o de Falange a ayudar, eran criminales. Ese es el principio de la deshumanización. No importa lo que hagas, tus ideas te convierten en un criminal. Y claro, a partir de ahí es muy sencillo. Es muy sencillo poderte despedir, es muy sencillo hacerte la vida imposible en tu trabajo, es muy sencillo finalmente matarte porque nadie va a reclamar porque no cuentas. Oficialmente eres un criminal. Fíjate además que no es nuevo. Si nos hacemos el repaso de los elegidos, Oprisán cae en el 58, Ramelli en el 75, Juan Ignacio en el 80, mi padre en el 86, Sebastián en el 94, Tommy en el 2020. Es decir, esta es una... Fíjate, hace 2 días. Es una repetición constante, permanente, es un avance continuo de ese poder en el que la deshumanización ya se instala, en la que ya no importa, porque tú eres como decía el título anterior, ¿no?, cuando matar a un fascista no era delito, ha sido una constante de eso que ha ocurrido después de la Segunda Guerra Mundial. Hasta tal punto es verdad lo que dice Alejandro, que en el caso de Sebastián Deixep, se detuvieron varias personas. Al que no cogieron fue precisamente a Sebastián. Las personas que fueron detenidas, a Sebastián lo persiguen por los tejados y, bueno, pues en extrañas circunstancias termina cayendo desde lo alto de una terraza. Pero al resto de los detenidos se los juzgó con posterioridad. ¿Sabes quién consiguió su liberación como abogado en aquella causa? Marine Le Pen. Marine Le Pen. Es decir, que incluso los referentes, hoy podríamos hacer referencia en Italia, con el caso de Ramelli, a donde estaban los actuales gobernantes, ¿no?, que preceden todos de aquellas filas. Es decir, esa batalla de la que estamos hablando, esa batalla global, esa batalla de transformación, esa batalla de deshumanización, inunda, contagia y perfunde incluso aquellos lugares donde se suponía que estaban los últimos bastiones, ¿no? Vale, como digo, la abogada Marine Le Pen fue la que hizo que absolvieran a los compañeros de Sebastián Deixep en la causa que se les siguió por esto. Hoy no se atrevería a coger una causa de esas. Meloni viene del mundo del MSI, donde debería de asistir a Aca Larentia y donde debería de asistir a esos homenajes, y sin embargo están como mínimo de perfil.
cuando no explícitamente diciendo que claro que eso está prohibido en Italia, porque lo gracioso es que en España se pretende, la ley de memoria democrática lo pretende, y casi lo da por incluido. En Italia está expresamente prohibido, igual que en Alemania, igual que en otros países, están expresamente prohibidas determinadas manifestaciones ideológicas, ¿no? Y las que van acompañadas del brazo en alto, por ejemplo, sobre todo están perseguidas. Pero nadie les sorprende lo que decíamos al principio, ¿no? Nadie les sorprende que el Congreso de Sevilla de hace unos días, con todo el gobierno al frente, incluido Pedro con la Sánchez, internacional, pueda cantar la internacional puño en alto, porque eso les parece todo muy conciliador y muy maravilloso. Pero lo otro está perseguido en el mundo occidental, consecuencia de esa Segunda Guerra Mundial, como digo, consecuencia de ese orden nuevo convertido en global y en absoluto a partir de la derrota del Eje y especialmente en los últimos 50 años, ¿no? ¿Qué os gustaría? Nos quedan 2-3 minutitos más o menos, porque el que tengo preparado, el otro vídeo que os decía que tengo preparado, no llega ni a un minutito, desafortunadamente. Yo me quedo con las imágenes que guardamos en la recámara, los que estuvimos el sábado en esta marcha homenaje a los caídos. ¿Qué os gustaría de cara a futuro? Con qué, bueno, independientemente de que nos encontremos con comentarios que no merecen ni la pena que les demos ese tipo de promoción que se busca, pero ¿qué os gustaría que saliera de cara a...? Claro, yo imagino que una cuestión que me vais a decir pues es, lógicamente, como hemos escuchado en otros lemas de otras manifestaciones, no nos mires, únete. Alejandro. Bueno, nosotros ya vamos a empezar a trabajar para el acto del año que viene, para mejorar las cosas que se pueden mejorar, para ver cómo podemos hacer que sea pues más numerosa. Pero yo le decía a los camaradas al principio, ¿no? Cuando salió esta idea y nos reunimos los camaradas de Alfonso y de Falange y tal, ¿no? Y alguno decía, ¿tú crees que el número? Y yo le decía, no importa. América se conquistó con 100 españoles, como quien dice. Nosotros lo que tenemos que ser es recios en nuestras ideas. Y yo creo que siendo puros en nuestras intenciones y manteniendo firme el timón de nuestras ideas, lo demás va a llegar por añadidura. Es decir, nosotros vamos a seguir llamando a la juventud, que es lo más importante, y lo vamos a hacer con unas ideas claras, con intención de presentarles un futuro. Es que el sistema no les da ningún futuro. Lo único que el sistema les presenta es el poder compartir un piso con otros, porque no van a poder compartir un piso, trabajos cada vez más depauperados, y nosotros les presentamos un futuro en el que España y Europa vuelva a ser lo que es y aún mejor. Los tiempos nunca volveremos atrás, pero queremos presentarles una esperanza de hay gente que ha luchado por vosotros y ahora os toca a vosotros. Y yo creo además que va a ocurrir. Y va a ocurrir porque fíjate que yo he mencionado a dos personas que no están, digamos, directamente relacionadas con nuestros movimientos patrióticos, ¿no? Que como eran Henri Danselm y como era Ignacio Echeverría. Pero a los dos les unía una misma cosa. Los dos eran jóvenes propagandistas católicos. Los dos estaban relacionados en sus vidas cotidianas con el mundo católico y, por lo tanto, con una serie de valores. Quizá esos valores que hacen que se enfrenten a situaciones extremas como el asesinato, la muerte de los que están a su alrededor. Y eso va a ocurrir. Es decir, no hace falta, no hace falta que tú seas señalado con un dedo acusador como fascista o como tal o como cual. No hace falta. Basta con que seas distinto, con que seas disidente, con que no creas en que la única solución es el globalismo agendista. Basta con que entonces, ese señalamiento permanente cada vez es más agudo, cada vez ocurre que la gente reacciona más, cada vez ocurre que hay jóvenes que ya no tienen miedo a cantar
cantar, lo decíamos esta mañana en La Boca del Lobo, a cantar un Cara al Sol, y les indigna porque hay gente que lo hace de forma espontánea. Yo creo que la mejor cuna que estamos teniendo, la mejor fuente de ingreso en unas filas genéricas, está siendo precisamente su actuación miserable, la actuación de persecución permanente de un concepto de vida y de una forma de ir por la vida y por el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que ocurrir el año que viene? Yo lo que espero es que podamos hacer otra manifestación de respeto como la que hemos hecho este año, mucho más numerosa, mucho más organizada, mucho más digamos, esos 3 gritos aún más sonoros, aún más, la verdad es que hielan, ¿no? Cuando los oyes, hielan y emocionan hasta el extremo. Y cuando comparas con los de Acalarentia y cuando ves los de otros lugares del mundo, dices, aún tenemos recorrido, y eso es una ventaja, aún tenemos recorrido, quizá porque llevamos años de un silencio un espacio que no habíamos ocupado, y que espero que el Alfonso, que los falangistas y que en general todo el mundo venga a ocupar ahora definitivamente. Pues vamos a darle voz a ese silencio y os despido. Alejandro López, de la Asociación Cultural Alfonso I, y Martín Estrillas. Muchas gracias.